Tuve que morir en una mesa de operaciones para aprender a vivir de nuevo. Para quienes han pasado al otro lado como resultado de una experiencia cercana a la muerte, considérenlo como una segunda oportunidad celestial. Nuestra vida ofrece un nuevo camino que permite a nuevas personas entrar en el umbral de nuestras nuevas vidas. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte en el año 1987 que cambió mi vida completamente. En esos días yo estaba en la cima de mi carrera como consultor de imagen freelance con CBS News y la división de noticias, y estábamos terminando una fiesta de una serie de televisión el 11 de noviembre de 1987. Yo era un invitado por una celebridad femenina y también estábamos celebrando mi cumpleaños, además de la fiesta de cierre. Y esa noche me puse muy enfermo. Empecé a tener calambres estomacales y empecé a tener sangrados internos. En realidad, me habían diagnosticado lo que pensaban que era una úlcera estomacal varios meses antes y lo dejé pasar. Dejé pasar el tiempo y no seguí el tratamiento que debería haber seguido. Dejé pasar algo que pensaba muy simple al negarme a tomar los medicamentos y como consecuencia comencé a perder peso. Incluso tenía lesiones en la cara, en mi garganta, en el cuello y en el torso, lesiones visibles. Y mientras estaba en el baño, en la fiesta, sentí un dolor terrible que me hizo doblarme de dolor y al doblarme golpeé el lavabo, así que logré ponerme en pie nuevamente y me disculpé y conduje hacia mi casa, y cuando llegué a mi puerta de entrada colapsé. Comencé a perder sangre y estaba sangrando en mi alfombra y en mi traje. Aparentemente no sabía en ese momento lo que ocurría exactamente porque mi tracto intestinal básicamente se había dañado por dentro y comencé a sangrar y a perder sangre y me diagnosticaron colitis ulcerosa. Llamé a un amigo y una vez que me levanté y me llevaron de urgencia a la sala de emergencias, se negaron a admitirme porque esos días eran muy complejos con respecto al SIDA. Había un gran temor por eso. A mediados de los 80 y a finales de los 80 había tanta publicidad negativa en los medios sobre una epidemia de esta enfermedad que muchas personas que morían o que llegaban a hospitales eran rechazadas pensando que podían tener este virus. Yo, incluido, fui empujado básicamente a una esquina y dejado allí para morir. No sé cuánto tiempo estuve allí, así que fue tal vez una hora antes de que alguien me encontrara, y esta fue una maravillosa persona, una enfermera que se convirtió en mi salvadora esa noche, y fue ella quien me llevó a la sala de urgencias y se aseguró de que los médicos me atendieran. Ella no tenía miedo, a pesar de todo lo que se hablaba en esos días sobre la posibilidad de esta enfermedad, sin saber qué es exactamente lo que yo tenía. Se encargó de limpiarme y luego limpió todo el lugar sin siquiera saber qué es lo que me ocurría.
ella era lo que realmente debe ser alguien que se brinda a los demás de la manera correcta, con una responsabilidad, un sentido de la responsabilidad y un desinterés total en su propia salud. Solo le importaba ayudar a alguien que había sido juzgado solo por el desconocimiento de la enfermedad que suponían que tenía. Así que me habían dejado a un lado, pero ella tomó el control de la situación e hizo lo que era correcto, por amor, solo por amor, y es así como debía ser para todos. Así que estoy aquí aún por ella. Por supuesto, para cuando llegué al quirófano había perdido demasiada sangre en los últimos 6 meses incluso, y entonces no podían mantener las inyecciones intravenosas en mí porque mis venas seguían dañándose, y mientras comenzaba a perder y recuperar la conciencia, empecé a ver el primer túnel mientras estaba en la mesa de operaciones, y podía ver este túnel girando, rotando. No sabía lo que estaba pasando, no sabía por qué estaba viendo esto, y me parecía tan real, pero esto era realmente incomprensible. Pero allí estaba este extraño túnel o algo así que giraba y giraba a un lado de donde yo estaba. No sabía por qué estaba viendo esto y vi a los doctores. Todo comenzó a ocurrir en cámara lenta, como si toda la realidad hubiese bajado su velocidad. Todo iba a velocidad reducida y los doctores caminaban, iban y venían en cámara lenta, y los vi practicar el protocolo médico. Vi cómo giraban mi cuerpo y lo colocaban de lado e intentaron conectar la vía intravenosa en una parte de la parte baja de mi espalda, y fue entonces cuando me desmayé. Pero había podido ver esto también de alguna manera en cámara lenta hasta que perdí la conciencia y pude ver que todo esto estaba ocurriendo, pero desde fuera de mi cuerpo. Recuerdo que todo se puso negro porque en realidad comencé a notar que ocurrió este extraño suceso de como si estuviera en una habitación llena de luz y color, y de repente solo hubo un chasquido y ahora era solo esta línea negra, y luego miré alrededor de la habitación y estando yo en forma de espíritu, por así decirlo, y estaba mirando hacia abajo a Peter, entonces estaba yendo y viniendo entre mi cuerpo y esta realidad no física. A un lado podía ver este increíble túnel giratorio, mientras que al otro lado podía ver a los médicos trabajando en mí. Pero ocurrió algo realmente increíble para mí, revelador, porque estaba viendo todo esto y de repente, en un instante, fue como un chasquido, y lo que ocurría era que de un lado estaba este túnel giratorio y del otro estaban los médicos, y donde estaban los médicos podía ver a los médicos y a las enfermeras y al anestesiólogo, y
Algo asombroso y hermoso fue el percibir cómo diferentes mundos, las diferentes capas de la realidad comenzaban a cortarse y a entremezclarse. Quiero decir, nuestra mente es lo que sé, deja el paso a la realidad que no vemos y no percibimos estas cosas solo porque nuestra mente lógica no logra entender lo que ocurre. Entonces, estaba viendo, aunque sea difícil de entender, a médicos del pasado junto a lo que ocurría en el tiempo presente. Vi a médicos antiguos que habían estado allí antes, personas que no estaban en nuestro tiempo presente, y ese límite del tiempo se había desvanecido para mí. Pensaba que me había vuelto loco. Y esta maravillosa enfermera básicamente me metió allí ante la negativa de los médicos y los obligó a cumplir su tarea. Ella no tenía protección y no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Podía ser cualquier cosa. Y sin embargo, ella tomó las riendas de la situación y básicamente hizo que cumplieran con su deber todos los que estaban allí para eso. Luego me dejó diciendo: Anthony, estás en buenas manos. Recuerdo mirar eso y sentir lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo no cuestionaba nada porque todo era tan surrealista y en cierto punto todo acabó aquí. Fue un instante, ese chasquido extraño, y pude ver cómo estaban intentando reanimar mi cuerpo con los choques eléctricos. Ellos despejaban la zona y ¡boom! Pero yo estaba desde fuera y tuve una clara sensación como si algo estuviera conectado a mi pecho o a mi zona del plexo solar y como si me estuvieran succionando hacia este túnel. Podía ver personas que además reconocí como parientes y amigos y familia que me estaban saludando en este túnel, pero además no eran solo quienes eran familiares de esta vida. De hecho, eran mucho más de otras vidas, porque pude reconocer a personas que supe eran familiares que no pertenecían a mi vida actual, como si hubiera pasado por otras vidas antes, porque ellos eran también mi familia, sin serlo en este mundo en el que todo está ocurriendo. Eso es algo que transforma por completo la forma en la que ves la vida, porque hay mucho aún por entender. Hemos estado antes en otros lugares, puedes llamarlo vidas anteriores si quieres, y recuerdo haber visto a mi maestra de tercer grado en esta vida, la señora Bellamy, pero no la señora Bellamy que conocía en la escuela, sino una versión más joven de ella, alguien muy feliz y alguien arreglada, alguien bonita, en lugar de esta mujer que recuerdo en la escuela como siendo algo desalineada y probablemente parecía que algo le había pasado en la vida y simplemente perdió ese entusiasmo por la vida, como si estuviera simplemente en un momento de pausa, pasando por la vida, y así es como la recuerdo, pero aquí estaba esta joven llena de vida y energía y me saludó y luego recuerdo que estaba girando en este túnel giratorio también y esto fue increíble porque comencé a ver ecuaciones matemáticas. Esto puede sonar extraño, pero intentaré explicarlo. Vi representaciones numéricas, lo que comprendí como los conceptos numéricos de códigos que
Luego pude comprender que pertenecían a física cuántica, a geometría, física, y en ese momento, mientras giraba como espíritu en este túnel, estaba básicamente digiriendo cada código matemático, toda esta información, esta estructura de la realidad, y sabía exactamente lo que significaba cada cosa. Y siendo yo un artista muy de hemisferio derecho, estaba operando con una conciencia de hemisferio izquierdo del cerebro, dirigiendo y absorbiendo y conociendo todas estas ecuaciones matemáticas y lo que significaban. Este código de la realidad, representado en códigos numéricos, en un idioma matemático, por decirlo de esa manera. Suele ocurrirme que las personas dicen que esta parte de mi experiencia les parece algo maravilloso, pero la verdad es que nunca he podido describir esos momentos con total precisión. Simplemente no puedes explicar la magnitud de lo que allí ocurría. Es 1000 veces más especial y hermoso de lo que me es posible describir. Una vez que pasé por el túnel, terminé con este maestro ascendido. No sabría cómo describir esto porque utilizo ese término sin haberlo comprendido en aquellos días. Así que esta presencia era una entidad superior, claramente superior, llena de sabiduría, y tengo este recuerdo de lo que puedo describir como un sorprendente y bellísimo árbol. Ni siquiera sé por dónde comenzar a describir este árbol, puedo llamarlo de esa manera, pero yo estaba sentado allí y fui recibido por lo que llamo un maestro ascendido, o un ángel si se quiere, o una entidad, o un ser que era avanzado, ¿sabes? Siendo agnóstico en ese momento, no creía que hubiera ángeles, no creía en Dios, no creía en Jesús. Tú vives, tú mueres, trabajas, tienes familia, compras una casa y eso es todo. No había interpretación, no había conciencia de la religión o algo como eso. Simplemente la negaba, por así decirlo, pero simplemente no creía en el Dios que me habían enseñado. Así que allí estaba sentado en este árbol, en lo que podría explicar o definir como una estratosfera, si quieres llamarlo de esa forma. Estaba en algo como un espacio enorme a mi alrededor, el espacio exterior, y solo sé que allí había estrellas, astros, toda clase de cosas que podrías imaginar en el espacio exterior, y frente a mí llegó mi revisión de vida. Comenzó desde el momento en que nací en un hospital hasta el momento en que morí, y vi todo en mi vida, momentos que uno olvida, momentos en los que vas conduciendo y reconoces a alguien cruzando la calle, o ves a un niño en un parque, y cada momento de mi vida había sido grabado como en un registro preciso. Era como si todo se mostrara simultáneamente, todo, cada conversación, cada persona, cada situación, cada encuentro, cada momento, que nadie pensaba, ¿sabes? O cuando volvemos a esos momentos pensamos que nadie está mirando, pero está de alguna manera todo grabado, registrado, y
Recuerdo en este registro sin tiempo en el cual todo puede verse en un mismo momento de una manera indescriptible, pero cada detalle estaba allí y tengo el recuerdo de ver a mi hermana en la secundaria. Mi hermana compartía un casillero junto a mí y era mi cumpleaños y mi hermana y yo éramos muy cercanos y todos mis amigos del fútbol estaban a mi alrededor y ella estaba diciendo: no vas a decir cuánto me amas y cuánto te importo y que soy tu mejor amiga. Y yo estaba viendo este momento avergonzado porque ella estaba haciendo todo esto frente a mis amigos y estaba viendo esto como no en una perspectiva de juicio y tristeza, sino de conciencia, viendo a mi hermana decir todas estas cosas y podía oír mis propios pensamientos en mi cabeza y viendo este momento de mi vida, diciendo: "Oh, solo vete, y mis amigos están mirando", y no dije nada y me alejé. Y esa fue la noche en que mi hermana murió por un conductor ebrio, y lo que aprendí fue esos momentos cuando pasamos por la vida y no le decimos a la gente cuánto los amamos, cuánto nos importan. El momento para mí mientras miraba hacia abajo, bueno, no hubo juicio, solo este ángel, si quieres, me mostraba y estábamos viendo lo que había hecho y no hubo nada de eso, no hubo juicio. Lo que hubo fue en mi corazón esta sensación de podrías haberlo hecho mejor, Peter. Mi hermana y yo fuimos dejados en un orfanato y cuando tienes un vínculo con el único miembro de la familia que recuerdas, cuando la perdí fue muy difícil y estos momentos seguían ocurriendo donde veías tu vida y mirabas hacia abajo de nuevo sin juicio pero observación, con una total amabilidad y compasión y comprensión incluso por ti mismo de todo lo que había hecho, de lo que hacemos o pensamos y creemos que no está siendo observado. Es nuestra vida y esos momentos en que podemos brillar como individuos, cada momento de nuestra vida está grabado. No hice nada terrible, no robé una tienda, ni fui a dañar a nadie y tampoco fui alguien vil. Y lo que sí vi, como dije, fueron estos momentos donde podría haber brillado, donde podría haber marcado la diferencia y haber ayudado a alguien que necesitaba ayuda. Recuerdo estar conduciendo y estar también siendo entrevistado para la CBS y esta era mi sexta y última entrevista y pensé que, bueno, la tenía en el bolsillo y, sabes, era algo arrogante y estaba cruzando un puente y yendo en mi coche y tenía mis ventanas bajadas y la música sonando fuerte y saqué un chicle, le quité el envoltorio y lo puse en mi boca y lancé el envoltorio y el papel del puente por el cual estaba pasando. Y lo que pude ver fue increíble. Por eso es que digo que todo está registrado. Pude ver este envoltorio simplemente bajando hasta llegar a este río y el envoltorio se encontró con basura y estaba viendo incluso unas agujas que allí había y veía arena para gatos
y estaba viendo todo tipo de escombros, basura encontrándose con otra basura, y vi este envoltorio bajar por el río hacia un lago, y el lago fue hacia otro río y bajó por el río pasando por estas refinerías de petróleo que hay allí y todos los desechos tóxicos que salían de esa fábrica. Yo era consciente de todo el proceso en general y cada cosa estaba unida a otras. Entonces, lo que podía ver era además unos niños que nadaban en el río, en los lagos, y supongo que fui adelantado a un momento en mi vida donde pude ver a estos niños que murieron debido a desechos tóxicos por haber estado allí, y los doctores sin tener idea de lo que había pasado. Sin embargo, las compañías de petróleo y las refinerías de petróleo sí lo sabían, y yo lo supe. Todo está registrado. Sí lo sabían. Vi a las compañías farmacéuticas incluso girando sus rostros en otra dirección, y hizo que me diera cuenta de que mi envoltorio afectaba y se unía a todos esos problemas. Todo está unido, hasta lo más pequeño. Todo forma parte del mismo problema. Y así fue que ocurrió. Y cuando regresé más consciente del medio ambiente hasta el día de hoy, trato de hacer cosas que básicamente son más positivas para el medio ambiente. Y de nuevo digo esto porque mi revisión de vida fue sobre todo y sobre nada. Como cada momento que vivimos en esta vida es un momento de valor, y como que olvidamos eso. Así que más adelante estuve en un lugar que identifico muy bien con lo que en culturas de Asia llaman el bardo, un lugar de purificación. También puedes llamarlo el purgatorio. Para aquellos que son católicos, podrían conocer el término purgatorio o limbo, y allí hubo una limpieza, la llamo la estación de limpieza, y tuve la oportunidad de mirar alrededor, si se quiere, y ver una estratosfera mucho más grande. Estaba en esta, como dije, galaxia. Podía ver el espacio exterior, y mirando hacia abajo podía ver a la madre tierra, y mirando hacia arriba las estrellas y otros planetas alrededor, pero era como si tuviera una visión aumentada, como si mi capacidad de visión fuera a través de una lente de zoom y pudiera hacer foco en diferentes partes del mundo, y podía ver la masacre de delfines, pude ver gobiernos de todo el mundo a los que les dimos nuestro poder, a líderes que básicamente abusaron de ese poder, y estábamos tan ansiosos por dar ese poder a otras personas que estaban tan ansiosas por usarlo contra nosotros. Y estaba viendo todo esto, y de nuevo sin ningún tipo de juicio. No estás mirando hacia abajo diciendo: oh, qué horrible ser humano que eres, qué horrible líder eres, pero en realidad lo que estabas viendo era desde una perspectiva como: wow, ¿qué puedo hacer para contribuir? Estoy teniendo esta conversación con lo que podría llamar Dios, porque pensaba esto, y además estaba esa presencia superior escuchándome, intercambiando ideas conmigo, pero no era ese Dios como un hombre con la barba y la túnica blanca y el bastón. Era una entidad rodeada de fragmentos dorados de vida. No puedo describirlo. Sabes, imagina un fuego apagándose con las brasas doradas simplemente flotando a tu alrededor,
pero multiplica eso por 10 veces este fragmento de energía que pasaba a través de mí y venía de mi parte, algo plateado en mi espalda y salía hacia mi plexo solar. Podía sentir esta energía atravesándome, esta bondad y compasión y amor que... ¿Cómo lo describes? Quiero decir, si tienes un perro, sabes cuánto amas a tu perro. Tienes una novia y sabes cuánto amas a tu novia. Multiplícalo 10 veces y 10 veces y 10 veces y no es suficiente. Así de grande es el amor que sientes y para mí este fue un punto de inflexión, un punto crucial en mi vida porque pude darme cuenta de que nosotros como pueblo tenemos mucha ira. Hay una gran energía negativa acumulada y el reino animal también lo sufre y podía comprender lo que le hicimos a nuestra madre tierra y además estaba esta energía que estaba relacionada con las guerras. Quiero decir, vi tanta guerra ocurriendo, somos un planeta guerrero y basado en que el ego de alguien, el abuso de poder de alguien es demasiado fuerte, así que mientras miraba este planeta que llamamos Tierra, es cuando se me dio la opción de volver. Esta entidad dijo, ¿quieres volver? Y yo podía percibir toda esta ira, esta energía de ira en nuestro planeta, las naciones en guerra, pero también tuve la oportunidad de ver a maestros y bomberos y policías y vecinos y desconocidos haciendo actos tan amables. También tuve la oportunidad de ver a mi familia futura. Me vi hablando ante lo que creo que eran multitudes de personas en conferencias, me vi escribiendo libros, me vi viajando por el mundo, hablando de mi experiencia cercana a la muerte, aprovechando mi fama en el medio de comunicación de la televisión y también vi mi recuperación de 2 años y conocía los desafíos por delante, pude ver lo que iba a ocurrir con mi vida si decidía volver. Pude ver a los psiquiatras porque esto había causado un gran daño en mí. El problema fue de un gran trauma porque perdí demasiada sangre y de una forma totalmente inesperada. Y también vi mi intento de, acabar conmigo mismo en algún punto. Y todas estas cosas las vi por adelantado y la voz solo preguntaba, ¿quieres volver? Y dije sí. Y recuerdo que a mi alrededor estaban estos fragmentos de energía que he descrito antes y color, y recuerdo estar en una especie de esfera de luz, por así decirlo, volviendo dentro de ella, y recuerdo el momento en que entré en mi cuerpo físico. Recuerdo que desperté y aparentemente estaba inconsciente ya durante 3 semanas y media, y cuando desperté recuerdo encontrarme con decoraciones navideñas en el hospital. Cuando ingresé al hospital el 11 de noviembre no había nada, así que fue como un golpe de realidad de, oh Dios mío, este tiempo había pasado. ¿Qué pasó? Y además todo ocurrió justamente en esta fecha tan importante, 11 de noviembre, una fecha importante para nuestro mundo. Pero sabía que algo había ocurrido
del otro lado, y mucha gente siempre dice, oh, solo fue un sueño o alucinaste, o muchas de estas cosas que dicen no son reales, y tú y tu corazón saben lo que viste, y de repente sabes lo que sentiste del otro lado. Y mientras caminaba por el pasillo del hospital y veía a la gente entrando y saliendo del hospital, ciertamente en una noche muy difícil, no solo para mí, sino para otros pacientes que estaban llegando, hubo una amiga mía que apareció y recuerdo pasar junto a ella, y allí estaba yo, Peter, y el espíritu pasando junto a ella. Recuerdo que en algún momento estuve allí, pero sin mi cuerpo, y esta memoria volvió a mí. Y mientras la pasaba, ella dijo o pensó, Peter, no es tu momento de irte. Y recuerdo ese momento. Y así cuando ella entró en la habitación le conté eso. Ella me miró como diciendo, ¿cómo supiste eso? Yo supe lo que ella había pensado e incluso dicho, y también regresé con este conocimiento de mi enfermedad y que los medicamentos que me estaban dando estaban causando efectos nocivos a mi cuerpo físico. Así que tuve estas conversaciones con el médico sobre los antibióticos y los corticoides y los esteroides que estaban poniendo en mi cuerpo, y no me escuchaban, seguían alimentando mi cuerpo con todos estos químicos agresivos, y perdí la visión, no podía caminar. La infección por estafilococo apareció de la nada y permaneció en mi cara y simplemente se extendía desde la mejilla hasta la oreja y no podían curarla. Tuve estas reacciones adversas y una reacción inexplicable a todos los medicamentos que me daban, y los médicos no podían explicarlo, no podían explicar por qué perdí la vista y no podían explicar por qué no podía caminar, y yo sabía, así que lo que hice fue decirle a mi amiga, la mujer que vino a quedarse conmigo durante esta horrible experiencia en el hospital, y le pedí a ella que me trajera ciertas vitaminas, y pedí acidófilus, pedí ajo puro, pedí ciertas hierbas, y ella salía a las tiendas de vitaminas a encontrar estas hierbas y me las traía, y empecé a tomarlas porque sabía que tenía que hacerlo, lo sabía, y comencé a dejar poco a poco la medicación que los doctores me daban, y fue eso lo que ayudó finalmente a salvar mi vida. Así que para mí los desafíos médicos fueron realmente duros, pero la parte más difícil fue las personas que no me escuchaban, que no me creían, y regresé, como dije, sabes, sin tartamudear, pero regresé hablando sobre lo que me pasó al otro lado. Simplemente no podía compartir mi historia lo suficiente con la gente, y cuando estás en ese estado te miran como si estuvieras loco, y podía oír los pensamientos de las enfermeras en su cabeza, y yo sabía que pensaban, oh Dios mío, este tipo está loco, ¿sabes? Y miraban mi cuerpo frágil y todos habían perdido la esperanza en mí, pero yo no. Yo sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que escribir libros sobre esto, sabía que tenía que viajar, sabía que tenía una nueva misión, sabía que tenía que dar conferencias, explicar y demostrar todo lo que ocurrió, que era válido y que había ocurrido exactamente así. Y debía hablar sobre esta experiencia cercana a la muerte, pero a la gente simplemente en ese momento no le importaba. Recuerdo que un día el doctor entró y me dijo, señor Anthony, desafortunadamente tengo malas noticias para usted. Vamos a tener que hacer otra cirugía.
Yo sabía que si entraba a otra cirugía eso sería todo. Lo sabía, podía saber esto. Así que dije que rechazaba la cirugía. También querían hacerme tratamiento de radiación y si eso no funcionaba harían quimioterapia y yo sabía que si tenía quimioterapia o hacía tratamiento de radiación estaba perdido. Así que me negué y me dijeron que si no hacía eso tenía menos de 3 meses de vida. Recuerdo que meses después, cuando me estaban dando el alta, no es que caminara, pero amigos me ayudaron y cogé hacia ese ascensor por el pasillo hasta el ascensor y me di vuelta a ese doctor y le dije, estoy caminando. Y ese fue el momento en que supe que la vida comenzaba para mí nuevamente, caminando por ese pasillo del hospital porque estaba decidido a que la opinión de nadie más iba a importar más que la mía y volví a ver a ese doctor y él me llamó su paciente milagroso, asombrado por mi recuperación, asombrado por lo que estaba haciendo en términos de mi propia recuperación. Supongo que la parte más triste de la recuperación son las personas que no creyeron, los amigos que desaparecieron, lo poco de familia que me quedaba todavía hasta el día de hoy, que siguen sin hablarme solo por lo que ocurrió y no comprender esto. Saben, hay algo importante y es que tal vez no se difunde tanto, pero hay un gran porcentaje de personas que deciden terminar voluntariamente sus vidas entre quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, porque no pueden lidiar con la información que se nos ha dado. Y tengo una querida amiga que tuvo una experiencia cercana a la muerte y su esposo es diácono de una iglesia bautista. Ella ha hablado sobre su experiencia cercana a la muerte y tiene prohibido hablar sobre ella. Su esposo básicamente no es amable con ella y ella es brillante y se sienta en este mundo de la religión, por así decirlo, y no le creen. Así que es muy difícil para ella, es difícil para muchos de nosotros. Tengo muchas personas que han fallecido en el pasado, que eran experimentadores. Algunos tienen un tiempo realmente difícil lidiando con lo que llamamos el mundo real. Vuelves hipersensible y ves la vida de una manera diferente. Pierdes la visión, la perspectiva de la vida luego de una experiencia al otro lado. Algunas veces es como ocurre y cada mañana me levanto y hago una caminata de gratitud y miro a mi alrededor para ver toda esta belleza y sé que me han dado una segunda oportunidad, así que no doy por sentado lo que veo. Agrega el hecho de que estuve en una silla de ruedas por bastante tiempo y no podía caminar. Entonces cuando camino hasta el día de hoy estoy agradecido. Damos por sentado que se nos da otro día y entonces tenemos planes y decimos ok, vamos a hacer esto esta tarde a las 12 en punto y así que no hago eso, no doy nada de esto por sentado porque nunca sabes cuándo llega el momento. Vivo mi vida como si hoy fuera mi último día y lo digo en serio. Mis habilidades psíquicas comenzaron con esa hipersensibilidad. Comenzaron a suceder mientras me recuperaba en el hospital. Creo que no se cerró ese canal por el cual, cuando aún estaba en tratamiento,
podía ver a estas otras personas, a estos otros médicos que habían estado antes, en esa especie de realidad interconectada de cosas que habían ocurrido antes y que ocurrían en el presente en esos momentos. Y esta hipersensibilidad nunca se fue del todo, así que comenzó a suceder mientras me recuperaba. Comencé a ver estas almas que entraban a las habitaciones y veía pacientes que habían fallecido, y estoy caminando por el pasillo y podía ver a mi mundo, es decir, el mundo real, lo que decimos que es esta vida, y tenías también el mundo paranormal de doctores y enfermeras que ya no estaban aquí y que habían fallecido, y pacientes que habían muerto, y ese mundo estaba dentro de este mundo. Así que comencé a comunicarme poco a poco con estas almas, y para mí los espíritus vienen y me hablan, porque en realidad es exactamente como aquí, somos las mismas personas, solo que cambiamos de frecuencia, es otra forma de existencia. Entonces, la gente tiene que entender que cuando te hablan como si estuvieran comunicándose. Oyes el sonido aquí. Y perdí a mi hermana en mi cumpleaños, otra vez, un 11 de noviembre. De hecho, cada persona que he amado la he perdido el 11 de noviembre, y esto es en sí mismo una prueba de que todo está organizado. Yo morí aquel 11 de noviembre en el hospital. Perdí a mi abuelo un 11 de noviembre también, así que cuando mi hermana viene a mí, ella normalmente está al pie de la cama y está envuelta en una luz azul, y muy tranquilamente y muy suavemente me habla. Y puedes sentirlo aquí en tu corazón, en tu alma, en tu pecho. Te comunicas a un nivel muy intuitivo. ¿Cómo explicar esto? Compartes eso y la gente te mira como si estuvieras loco, pero porque creen que es algo extraño y en realidad no lo es. Pero para ellos, nosotros que hemos tenido esta experiencia, nunca la olvidas. Es completamente real para ti, algo integrado a tu realidad, y estás completamente despierto cuando está ocurriendo. Y así he aprendido a operar dentro de estas otras frecuencias y a trabajar con lo que llaman espíritus, con ambos mundos. Y para mí, cuando escucho a esos espíritus que vienen a mí, y ellos vienen a mí todo el tiempo, tuve una noche en la que apagué la televisión y no estaba ni cerca del control remoto, y comenzaron a parpadear las luces, se encendían y apagaban, y bueno, siempre sé cuando algo aparece en mi mundo. Hay señales, o la habitación puede oler a sabes, rosas o gardenias, o baja la temperatura, y simplemente tú sabes cuando un espíritu se está acercando o está allí, y aprendes a trabajar con eso. El otro mundo, la otra vida, se convirtió en parte de mi nueva realidad, y lo que hice básicamente fue leer. Estaba tan enamorado de los números por aquella experiencia que tuve con la absorción de toda esa información en códigos numéricos, y lo que vi en el otro lado provocó en mí un gran interés por los números, y por eso es que pedí a mi amiga Nora que me trajera libros de numerología, y leía solo los números básicos del 1 al 9 de la numerología. Hice que me trajeran libros incluso de astrología, porque comprendí que los números estaban vinculados a esto, y comencé a absorber toda esta información. Tenía sentido para mí. Estaba en un estado de aislamiento y no salía. Básicamente iba a trabajar y
no compartía mi historia con nadie y volvía y leía, estudiaba y veía tal vez a clientes por fuera de forma gratuita tratando de entender qué era esto que estaba experimentando. Y recuerdo esa llamada telefónica que llegó. Era un detective de homicidios y dijo: señor Anthony, aquí, bueno, explicó toda esta situación y comenzamos a trabajar de forma totalmente gratuita en un caso, y él dijo que giraba en torno a maquillaje de efectos especiales, y es algo que yo había estado estudiando, y además de numerología, y era un caso que no podían resolver, y habían cosas que habían encontrado en la casa de la víctima y no sabían básicamente lo que estaban haciendo. Yo nunca había trabajado en un caso policial antes, pero me presenté para ayudar, y fue cuando los espíritus comenzaron a aparecer ante mí. Lo que resultó ser la víctima en mi mundo, aunque no podría explicarlo, en realidad la víctima había sido el que había cometido el delito, porque no sabe lo que hizo. Realmente no es la persona que ha sufrido la agresión, sino quien la ha provocado, y es algo que se contradice con nuestra lógica en este mundo, pero puedo asegurar que en ese otro lado, quien realmente ha sufrido un daño y es digno de pena, es quien ha cometido ese delito, porque los demás están bien, pero él ha provocado un destino terrible, algo que enmendar, y que es realmente un daño para sí mismo. De allí que se diga que lo que haces a otros te lo haces a ti mismo, sea algo bueno o algo malo. Todo está registrado y todo tiene su consecuencia. De cualquier forma, pude ayudar a estos detectives a resolver el caso, que iba en esos momentos en la dirección equivocada, y esto me llevó a unirme incluso luego a una serie de televisión llamada Sightings, y me convertí en el investigador más joven del país, viajando por los Estados Unidos de América, trabajando en algunos casos de personas desaparecidas y personas a quienes le habían quitado esta vida, y otros misterios, ya saben, televisión, pero también me permitía aprender y en cierta forma ayudar en algunas cuestiones, aprovechando esta sensibilidad extra que había ganado. Pero incluso aún hoy no comprendo cómo es que ocurre, por qué ocurre. Simplemente lo que sé es que cuando entro en una escena de crimen, comienzo a ver imágenes. Sé cuando estoy trabajando en un caso y eso es legítimo. Si tal vez la noche anterior los fantasmas, como los llaman, aparecen, y usualmente lo hacen entre las 3 y las 3:15 de la mañana. No es fácil, pero es básicamente lo que es. Viene a mi mente un caso en el que fuimos a una iglesia católica en el centro de Los Ángeles y tenía todo un equipo de producción allí. Estábamos trabajando con anfitriones que eran celebridades y estaban en esa iglesia riéndose de los fantasmas y de lo que había ocurrido allí. Alguien había perdido la vida y ninguno de ellos creía lo que estaba pasando allí. Y allí estaba yo, en silencio, viendo a una monja con las manos cruzadas, sacudiendo su cabeza. Había un sacerdote, había un niño, quien había muerto en esta iglesia en particular, y estaban sentados allí como personas normales, así que no había respeto por el otro lado. Y suele usarse este término, whisperer, susurrador, pero
Bueno, así se le dice en inglés, pero es que en realidad es bastante exacto porque eso es prácticamente lo que soy. Escucho susurros de estos fantasmas, de estas entidades, de estos espíritus, si quieres. Y así es como hablan, suelen susurrarnos. Imagina que estás filmándome y de repente tienes un fantasma detrás de ti o está detrás de mí y esta persona sin cuerpo físico está tratando de comunicarse contigo y bueno, en primer lugar la lógica dice que estás aturdido por lo que estás viendo y lo niegas. Así que desde el principio tu conciencia va al hemisferio izquierdo y te dice que esto no puede estar pasando y el hemisferio derecho te dice que sí está pasando. Estás en esta batalla entre la lógica y lo que sientes, lo que llamamos el tira y afloja del hemisferio izquierdo y el derecho de nuestro cerebro. Así que para cuando digieres la información, tal vez esta alma ya se ha ido. Lo que he aprendido a hacer es que cuando ese momento ocurre, escucho al fantasma, no me asusto, ni digo ¿qué estás haciendo aquí? O ¿qué quieres decir? Solo escuchas. Lo que he aprendido y lo que incluso he enseñado especialmente a aquellos que llegaron a mí es que cuando quieres percibir cosas sutiles, debes tranquilizarte, serenar tu mente y el mensaje llegará. El mensaje siempre llega a través, tal vez, de una canción incluso, o cosas cotidianas, a través de una conversación. Lo que muchos de nosotros hacemos es que negamos y no podemos aceptar esa verdad. Y es la verdad. No puedes aceptar que tal vez esta imagen que tienes ante ti es una imagen real, así que básicamente nos mentimos a nosotros mismos y entonces lo que ocurre en nuestro mundo paranormal, donde las cosas hacen ruido por la noche, tiendes a separar las realidades porque es así como nos hemos educado, pero básicamente nos mentimos a nosotros mismos. Y todos tenemos habilidades intuitivas, simplemente no las usamos porque volvemos a cómo fuimos enseñados. Nos enseñaron básicamente que este mundo en el que vivimos ahora es el mundo real y por lo tanto, si esto nos está pasando, volvemos a nuestro recuerdo de eso no es real. Sabes, quizás fue tu padre, quizás fue un maestro o un sacerdote, cosas como esas no existen, es lo que te dicen y vuelves a ese aprendizaje, simplemente no puede ser real y eso genera una barrera. Entonces lo que ocurre es que estos espíritus, estas imágenes que llegan a ti, estos eventos inusuales que ocurren, seguirán teniendo lugar en la vida hasta que capten tu atención. ¿Por qué ocurre y cuándo va a volver a ocurrir? ¿Cuánto tiempo tomará antes de que ocurra? Volvemos a esa manera lógica de intentar poner algo anormal en una ecuación normal y por lo tanto no tiene sentido. Así que lo negamos y seguimos adelante y entonces algo vuelve a ocurrir y sigue ocurriendo porque se nos está mostrando. Sabes, no puedo decir cuántas señales, cuántas veces he visto una cartelera que solo a través del conflicto de mi vida puedo comprender. Voy a ponerlo con un ejemplo. Mudarme a Palm Springs. Tenía una oferta de trabajo en Los Ángeles y en San Francisco una oferta también de trabajo en Denver y estaba pidiendo al universo, a Dios si quieres, al espíritu que me mostrara, que me diera una respuesta. Y pasé un semáforo en rojo y casi choqué con un camión de mudanza. Y en ese camión decía, múdate a Palm Springs. Me mudé aquí sin trabajo. ¿Y cómo explicas eso? Y recuerdo el primer día que me senté y dije, está bien, voy a escribir un libro y voy a hablar sobre mi experiencia cercana a la muerte y voy a viajar y el teléfono no sonaba, pero sabía que debía suceder.
Así que solo tenía que entregarlo. Aprendes a escuchar el susurro. Por ejemplo, Steven Spielberg habla de esto todo el tiempo. Él lo sabe, aunque muchos no comprendan esto. Incluso Alfred Hitchcock hablaba de eso. Simplemente aprendes a confiar en tu intuición, porque tu intuición nunca se equivoca. Solo debes verlo en total calma para tener un panorama claro. Ya no explico a ninguno de mis amigos todo esto. Bueno, en ese entonces ya no explicaba estas cosas a la gente, pero ahora tengo amigos que me apoyan y confían en mí y saben que mi intuición es precisa. Así que cuando tengo una premonición, cuando tengo una idea o una corazonada, me escuchan porque la han visto suceder en mi vida demasiadas veces. Así que he aprendido a operar con la intuición como mi principio guía y para mí, para mi mundo, funciona. Una de las cosas que suelen hablarse es sobre la ley de la atracción. Mayores lecciones que aprendí vinieron de eso. Los pensamientos se convierten en cosas. Escribe tus pensamientos cada día. Tengo un pensamiento o una manifestación cerca de mi computadora o en mi calendario diario y lo escribo y cada día lo visualizo, lo veo, lo pones en tu conciencia y comienzas a simplemente permitir que el universo te traiga las semillas para lograr eso. Prepara el suelo, haz tu trabajo, sigue con tu día y deja que el universo te traiga el regalo. Y eso es lo que hago, proporcionar a las personas el lugar y las situaciones. Y mi trabajo es presentarme con fe, no con miedo. La mayoría de nosotros nos presentamos con miedo y en consecuencia, cuando esa afirmación, cuando esa lista de manifestación no empieza a aparecer, algo sucede en nuestra vida y es como que desvía esa conciencia, si quieres, o esa afirmación, y comienzas nuevamente desde cero. Lo que empecé a aprender es a atraer lo que siento, que es el pedazo de pastel que me corresponde, y no escucho a los detractores. ¿Sabes? Cuando fui a la serie Sightings, mi agente y los productores de CBS dijeron, no hagas eso. Amigos dijeron, no hagas eso, y en realidad lo hice y fue lo mejor que me pasó. Cuando comencé a escribir el libro Keymaster, tú no puedes escribir, me decían, nadie va a escuchar tampoco tu libro si es que lo grabas, nadie se va a interesar en tu experiencia cercana a la muerte. Y hoy estoy viajando por el mundo hablando sobre esta experiencia. Entras en lo que sabes en tu corazón y tu corazón no te miente, tu corazonada no te miente, lo que sabes que eres capaz de hacer. Si tienes un don, si te ha sido dado un talento por Dios, sabes cuál es tu trabajo. Camina con fe y no con miedo. Así que cuando esas voces externas, lo que yo llamo las opiniones de otras personas, intervienen, simplemente las desconecto. Aprendes a operar a un nivel mucho más alto. Comienzas con las cosas pequeñas, es decir, conmigo. Yo siempre veo mi cuenta bancaria en cierta cantidad y es gracioso cómo soy autónomo y los cheques siempre parecen llegar por correo cada día y recibes un cheque y entonces lo bendices y cuando entregas algo al universo, sabes, piénsalo, mira todos los planetas y el sol y los árboles en la naturaleza, todos en esa alineación y orden perfecto. Somos nosotros quienes no estamos alineados perfectamente y al alinearte con tu propio camino, las cosas fluyen porque tú estás de acuerdo también con el fluir del universo. Cuando nos apartamos de eso es cuando las cosas comienzan a trabarse. Así que es importante la gratitud y también
poner al servicio de los demás los dones que te han sido dados, y eso es parte del equilibrio, del fluir de las cosas que sin duda alguna podrán beneficiarte también a ti. Y aquí estoy todavía y puedo ver que puedo caminar, y si hay aliento en mí haré algo bueno. Y lo que creo es que como parte de ese orden también tenemos a estas experiencias cercanas a la muerte que están regresando con muchos de nosotros, y estamos volviendo a traer el mismo mensaje de amor, amabilidad y compasión, porque nuestra sociedad ha sido llevada al nivel más bajo posible, y las personas, la humanidad, quieren respuestas. Y si miras a nuestros líderes, a los políticos hoy en día, miras el orden que ha tomado el mundo, todo se está desmoronando. ¿Y por qué? Porque el mundo necesita unirse, y entonces nuestro trabajo es lo que digo que estoy haciendo, por ejemplo, hoy, compartiendo este mensaje. Y si estos días van a suceder, si esos días finales, por ejemplo, en los cuales muchos piensan esto que la Biblia llama los últimos días, si esto tiene que ocurrir, debe ser solo un proceso de cambio, debe tener un sentido de volver a renacer de las cenizas, y creo que el objetivo es empezar primero con nosotros y luego cómo puedo contribuir a un cambio con amabilidad, con la humanidad allá afuera. ¿Cómo puedo ser de servicio cada día? ¿Cómo puedo ser de servicio a la tierra? Y eso es como un mantra que llevo, eso es todo. No pido dinero, no pido trabajo, no pido, ya sabes, nada de esto, solo cómo puedo ser de servicio. Y creo que eso es madurez cósmica, eso es lo que deberíamos estar buscando. Y si nos presentamos cada día con fe y nos presentamos con una actitud de gratitud y servicio, las cosas siempre pueden cambiar y mejorar. Creo que ese es mi objetivo de vida, y también es el motivo por el que muchas personas comenzaron a hablar de sus experiencias. Debemos volver a la amabilidad, a ser realmente personas humanas, y eso es realmente el objetivo que deberíamos tener cada día, y comenzar cada día sobre todo con gratitud y preguntándonos sinceramente cómo podemos contribuir con esta existencia, con toda la humanidad. Aunque sean pequeñas cosas, simplemente es como construir una casa. Tienes el plano y no piensas que vas a construir totalmente esa casa. Primero debes decidir si pones los cimientos, luego vendrá el piso, las ventanas, la chimenea. Hay un sistema que funciona. Encuentra tu propio sistema que funciona para ti y constrúyelo. Lo importante es mantener en tu vida la gratitud y hacerlo a tu manera. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho.
Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.